Hola, ¿cómo están? Seguramente en la búsqueda del peronismo habrá una enorme cantidad de referencias femeninas, porque el peronismo resistente se hacía en las cocinas de las casas de los más humildes, donde la dueña de casa trataba por todos los medios de convencer a su marido, a su pareja, a su hijo, a su hermano, de que no se comprometiera mucho, y después terminaba ella comprometiéndose en esa causa de la resistencia tan noble, de tantos años y de tanta gente. La mujer en el peronismo ha sido protagonista desde Evita siempre. Y justamente es el peronismo el que le da el protagonismo a la mujer, le da el derecho a elegir y a ser elegida. Las primeras censistas que Evita nombra, que tenían la difícil tarea de saber cuántas mujeres había, cuántas eran, para ponerlas en el padrón. Hasta el advenimiento de Perón y de Eva Perón no existía la mujer en los padrones, no estaba en el número. Existían solamente los varones empadronados. Desde entonces, a esta fecha, hemos tenido 2 mujeres presidentas de la República. Tenemos actualmente una vicepresidenta de la Nación, de distintas formas políticas de ver la vida, pero mujeres al fin. Y el peronismo porteño, que no ha tenido mucha suerte electoral, ha tenido cuadros de la resistencia. Se me pasa rápidamente Lala Marín por la cabeza o la diputada Yorga Salomón, porteñas. Y de pronto, también en tiempos de democracia, la mujer peronista llegando a la función pública en distintos cargos. En el gobierno de Fernández, el Ministerio de Trabajo, que no es fácil de llevar a cabo, pone a una mujer. Decide que una mujer sea la responsable de estar llevándose esa responsabilidad. Y eligen a una militante porteña de muchos años, de militancia, porque es joven, Kelly Olmos. Y Kelly le toca ser ministra de Trabajo y hoy ese ministerio, para mi ley, no tiene importancia, es secretaría. Pero tampoco tiene importancia la salud, dejó de ser ministerio, es secretaría. Y ahí marca la diferencia que el peronismo le da a la salud y al trabajo a lo que le dan los liberales. ¿Cómo te va, Kelly? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto que me hayas convocado. Vos sabés que es muy difícil ubicarnos en cuántas mujeres han pasado por la función pública, pero si tuviéramos que ser justos, no han tenido la proporción ni la cantidad que la mujer peronista se ha merecido, porque alguna vez Perón dijo el 33%, y eso no se respetó casi nunca, y tenían que andar casi en las listas peleándose para que apareciera. Y a vos te tocó una función que cuando te la habrán propuesto la habrás pensado más de una vez, supongo, ¿no? La verdad que decidí enseguida, te soy muy honesta, sí. Porque, bueno, uno, como vos recién dijiste, se formó en tantos años que si lo convocan, o en mi caso la convocan a subir al ring, no es para decir, bueno, ahora estoy ocupada, sino para demostrar que los años que uno ha militado y donde ha estudiado y se ha formado no tienen que ser inútiles, ¿no? Si a uno lo convocan, tiene que poder asumir el compromiso. Claro, pero te dijeron trabajo, no te dijeron o acción social o otra cosa. Una cosa compleja, hay que luchar con un sistema que vos lo conocés, es muy difícil, no es fácil. Sí, pero, viste, como cuadro del peronismo, yo siempre tuve una enorme empatía con los dirigentes gremiales. Claro. Si bien nunca milité activamente en el sistema gremial. Sí, para nosotros gremial, es más fácil el diálogo desde el Ministerio de Trabajo con los dirigentes sindicales. Exacto. Sale solo. Sale porque está la empatía, el reconocimiento de que son la columna vertebral del movimiento, la importancia que tienen, y en consecuencia, la verdad, la relación se facilita.
¿En qué momento de tu juventud decidiste ser militante peronista? Cuando estaba en la escuela secundaria, en el último año en el Carlos Pellegrini, empecé a acercarme a la militancia y decidí ingresar en el peronismo. ¿Te entusiasmó algún compañero, alguna compañera? ¿Cómo fue Te esa? soy franca, en mi casa no eran peronistas, Claro, yo soy primer generación de inmigrantes en la Argentina, pero vivíamos en un barrio netamente obrero, consecuencia muy peronista, era la zona fabril de Villa Urquiza. ¿Y te contagiaron mal? Y me contagiaron fuerte. Mi mamá era obrera de La Grafa, una fábrica textil que estaba sobre Villa Pueyrredón, Alvarellos y Constituyentes, y todo el barrio era un barrio obrero. El que no trabajaba en Grafa, la mayoría trabajaba en Nestlé o en algún taller metalúrgico de la zona. ¿Y cómo fue que te encuadraste en una de las organizaciones políticas del peronismo? Mira, era después del Cordobazo y me empezaron a convocar de la agrupación que en la escuela tenía el reflejo de lo que era el FEN en la universidad, al primer aniversario del Cordobazo, en 1970. Yo empecé a ir con ellos. Yo quería militar en el peronismo, esa era mi decisión, así que empecé a acompañarlos en las actividades en ese momento. Era, digamos, la dictadura de Onganía todavía. Y cuando terminé la escuela ingresé a la facultad, a Ciencias Económicas. Yo soy economista de la UBA. Bueno, ahí directamente empezamos a trabajar muy fuerte porque ya empezaba el lucha y vuelve, la posibilidad del retorno de Perón, así que nos pusimos a militar con todo. Además yo, por razones económicas de mi familia, trabajo desde los 15 años. Me obligás porque es tu trabajo, si no, no lo hubiera evitado. Tenés que hablar de Milei, porque sos economista, la culpa es tuya, así que... ¿Qué va a ser? Contame, ¿cómo ves esto? Bueno, yo lo veo mal. Digamos, este es un proyecto político y económico que es el reflejo de lo que está pasando a nivel internacional. Una enorme concentración económica en manos de una muy pequeña oligarquía internacional, fundamentalmente hoy propietaria de las grandes empresas tecnológicas, muy poca gente, mucha plata en pocas manos, y un mundo socialmente polarizado, donde más de la mitad de la población mundial tiene el mismo patrimonio que menos de 200 personas. Fíjate vos que para Milei lo pasó la economía del descarte, como diría el Papa. Lo pasó a Secretaría, a Trabajo, y pasó a la Salud, a Secretaría. Y a ¿no? Educación. Es el concepto del gobierno este. Claro, y Educación también. Claro. Entonces, uno dice, ¿qué diferencia hay? No, hay mucha, porque... Son antagónicos con nosotros. Claro, porque además una secretaría depende de un ministro, o sea que tiene una dependencia. Y lo hacen depender de quién, del ministro de Economía. Por lo tanto, es casi una insólita situación que se le da al secretario de Trabajo, porque no puede generar nada nuevo si no lo autoriza el jefe. Pero además este secretario de Trabajo yo lo conocí como interlocutor del empresariado. Él siempre fue un representante bueno, él está empresario. representando a las empresas, no a los claro, trabajadores. Exactamente. Y bueno, las empresas dan trabajo también, vos no te podés poner tan exquisita. Sí, pero acá lo que discutimos en el Ministerio de Trabajo no es solo la creación de trabajo, sino cómo distribuir el ingreso. Y ahí es donde se pone más difícil si el representante es empresario. Fíjate vos que el trabajo es una de las cosas centrales, esenciales en la vida humana. Sí, señor. Y justamente Perón, que le dio la dignidad al trabajador, para alguien que llega del peronismo al Ministerio de Trabajo es interesante porque habla con sus pares, los gremialistas que hablan medianamente el mismo idioma. Sin embargo, igual te plantean sus problemas y su falta a veces de soluciones lleva a tirantes. Cuando lo he hablado con más de un ex ministro de Trabajo,
cuando ese trabajo debería ser justamente el que el ministro de Trabajo genere trabajo y no esté en la policía de trabajo todo el día, está todo el día atendiendo conflictos, ¿no? ¿Por qué es eso? ¿Por qué tanto conflicto laboral en una sociedad que los ministros deberían ser generadores de trabajo? Porque ser ministro de Trabajo sería eso, generar trabajo. Mira, la etapa que me tocó a mí, desde el punto de vista del conflicto laboral, fue una de las de menor nivel de conflicto. Hubo. Sí, de las que hubo, digamos, desde el ingreso de la democracia. Y te digo con honestidad, a pesar de la alta inflación, lo que nosotros hicimos fue hacer, lamentablemente, que las paritarias resolvieran por periodos breves, para que el salario, por lo menos el formal, que además arrastra al informal, no fuera la variable de ajuste. Pero nosotros sabemos que en alta inflación, como nos enseñó Perón, los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera, ¿no? A mí el conflicto gremial que me resultó más dificultoso es cuando era un conflicto intersindical por encuadramiento, por ejemplo. Esos sí son conflictos muy difíciles de resolver. Con encuadramiento sindical, claro. No con los Demetrio. No. Murió hace poquito y podemos hacerle un homenaje a Raquel Llanela. Porque vos sabés que cuando hablamos de una situación puntual, a lo mejor el televidente no llega a terminar de entender esto, el Ministerio de Trabajo tiene un trabajo arduo en los conflictos laborales, pero en las soluciones de esos conflictos. Y cuando vos te encontrás con compañeros gremiales que medianamente saben el mismo idioma que están hablando, ¿te fue más fácil como ministra o más difícil? No, más fácil. ¿Más fácil? Sí, la dirigencia gremial... ¿Te facilitaron la tarea? Sí, la dirigencia gremial argentina es muy responsable, muy responsable. Yo te diría que el problema que me encontré, viste que el modelo sindical argentino es un modelo donde Perón hacía mucho hincapié en que hubiera un gremio con capacidad de negociación por actividad. Y afortunadamente eso no se pudo romper, pero lo que pasó es que empezaron a fragmentar las actividades. Entonces vos te encontrabas, por ejemplo, en lugares muy críticos como los puertos, que son centrales, por ejemplo, para el equilibrio macroeconómico de la Argentina, el flujo de exportación, más con la sequía que nos tocó afrontar con que vos tenés en el puerto un gremio por actividad, pero como 7 actividades. Sí. Bueno, los docentes de Capital tienen 17 sindicatos. Claro, porque cuando lo que dice nuestra normativa es que si es el sector público, ahí ya no rige un gremio. Ahí participan de la paritaria todos los que están reconocidos con personería. Ahora, cuando tenés que arreglar con las ramas ya se hace más conflictivo, porque en definitiva vos está pasando hoy en los metalúrgicos con la rama siderurgia. Fíjate vos que se está importando chapa de China y se está prácticamente cesanteando el trabajo de los productores de chapa en el país, de acero en el país. ¿Cómo se hace para vivir este momento, Kelly, desde el peronismo militante de la capital, un peronismo porteño que, salvo el caso de Grosso, que fue casi una excepción de aquella época, después no hubo mucha representatividad del peronismo porteño, le ha sido siempre esquivo al justicialismo en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo se hace, digo, para alinear, convocar, juntar y planificar un futuro inmediato, sobre todo en esto que es un bastión del liberalismo, ¿no? Bueno, mirá, para mí el tema era fundamentalmente el diálogo con los compañeros y compañeras del ámbito gremial, y afirmar que el ministerio era la casa de los trabajadores. Yo trabajé muchísimo con ellos. Ahora, por supuesto, el marco desde el punto de vista productivo de un gobierno peronista es protector. A nosotros no nos pasaba que estuviera en riesgo una actividad por la competencia de las importaciones. Ese es un criterio extremadamente liberal.
Y peor en un mundo como el actual, donde se está reimponiendo el proteccionismo, lo cual hace que haya una mirada que uno debería decir ingenua, pero no creo que sea ingenua, más bien creo que no hay voluntad de defender los intereses nacionales. Me decía un dirigente sindical la vez pasada que no tiene mucho sentido pelear paritarias porque después no le homologan lo que se arregla cuando no está de acuerdo a lo que piensa el gobierno abajo de una determinada cifra. Y dice, nosotros sacamos un 20, un 25 y no lo homologan. Sacamos un 10, no lo homologan porque ellos en ese tiempo y en ese momento dice, no, más del 5 no, más del 3 no, o las cifras antojadizas que estoy poniendo, pero para referencia, ¿no? ¿Cómo es eso que no, mirá, no se homologa? Para ellos el salario, igual que los derechos laborales, lo dijo Milei en la campaña, son privilegios. ¿Por eso qué? Para ellos son privilegios, no derechos. Bueno, preguntó a la justicia social qué es, dijo, no sé lo que es, dijo. Peor. Y se nota que dijo que era una estafa. Y se nota que no sabe lo que es. Dijo que era una estafa. Sí. Porque él trabaja para la maximización de ganancias y ni siquiera del conjunto de los empresarios, para la maximización de la ganancia de muy pocos. De muy pocos. En consecuencia, el resto son un factor que debe tener el menor costo posible. Por eso es que utilizan la homologación del Ministerio de Trabajo, que es un instrumento para que una negociación se universalice a todo el sector, no solo al de los afiliados al gremio, sino a todas las y los trabajadores del sector, como un instrumento para impedir que esa negociación tenga carácter universal. Estamos hablando con Kelly Olmo y voy a decir la última ministra de Trabajo porque fue la última, porque ahora hay una secretaría, no hay más ministros. Pero volveremos. Bueno. No sé si yo al ministerio, por ahí le toca a otra compañera o compañero, pero el peronismo siempre vuelve. ¿Sabes por qué? Porque Perón volvió y quebró el sino de la antipatria que creía y disponía de que los patriotas no podían morir en suelo argentino. Por eso suelo contar. Pero nos inculcó una voluntad de lucha que es inquebrantable. Yo suelo contar por radio que una frase que el padre le pregunta al chico, papá, ¿qué es rendirse? Y el padre le contesta, no sé porque soy peronista. Y me parece que pasa eso con el peronismo, ¿no? No conoce lo que es una rendición, no sabe lo que es rendirse. Y no saben tampoco con quién se meten, porque yo cuando veo que reprimen a los jubilados, digo, no saben que están reprimiendo a los pibes del 70 y que están curtidos en la lucha. Esos viejos meados de Milei son los revolucionarios del 70. Por eso le pegan palo y ellos se enfrentan a la policía igual. No lo terminan de entender eso, que no le están pegando a los viejos, le están pegando a los jóvenes del 70. Sí, pero de todos modos, vos tenés razón, primero. No, te quiero decir que no, estoy de acuerdo. Hay que entender Estoy de acuerdo. Que no es una vejez cualquiera, es una vejez que viene con historia. Y de sobrevivientes. Bueno. Pero de todos modos es algo tremendo ver el modo en que se trata la represión. Y se deshumaniza lo que significa la vejez. Vos sabés que no es solo cómo se ajustan los ingresos. Para mí, la peor perversión es que se les ha quitado los remedios. Te voy a preguntar por una ex militante porteña, por Carolina Serrano, por Patricia Bullrich. Carolina Serrano era el nombre que usaba de guerra. No sabía. ¿Eh? No, yo no sabía. No, bueno, no. Te iba a decir no la conozco. Sí, bueno. Y sí, no la conoces, la verdad que no la conoces, sí. O no la conocías. No, ya ahora la conocemos ahora bien. La conocés. ¿Qué pensás? ¿Por qué se llega a esos extremos ideológicos? ¿Cómo se hace para tener un desarrollo en el peronismo y de pronto ser la ultraliberal para reprimir a ese mismo pueblo del que ella militó? ¿En qué momento se transforma la mente humana para esos cambios culturales? Traidores ha habido siempre. ¿Cómo? Que traidores ha habido siempre. No, sí, claro, pero digo, ¿vos lo enfocás solamente ahí o te parece que hay alguna cosa que está pasando en la mente humana de, no sé, o que nunca fue lo que dijo que era? No te sé decir. La realidad es que ella pasó por todos los partidos políticos que uno se pudiera imaginar, ¿no? Sí.
y verla transformada en el instrumento represivo o el instrumento que durante el gobierno de la Rúa recortó los salarios y las jubilaciones. La verdad que ella debe pensar que es una protagonista de la historia argentina y para mí me parece que ejerce un rol lamentable. ¿Estás en el Consejo del Partido? Sí, en el nuevo. ¿Y qué decide la nueva presidenta? Me parece muy bien que hayamos podido resolver un tema de acefalía que lo debilitaba mucho al peronismo. Era imprescindible resolver esa situación en el Partido Justicialista y me parece bien que Cristina pueda reunir su condición de liderazgo con la representación orgánica. Creo que eso le va a dar potencia al peronismo. Lo importante sería que el Consejo funcione, lo importante sería que se reúnan y que hagan lo que tienen que hacer. Nos convocaron ¿Cuántos consejeros son? Para el próximo martes, 75. ¿Cuánto? 75. ¿Te imaginas que no caben en Mateo? Bueno, nos convocaron en Esmata, porque todavía no hemos asumido. No caben en Mateo. Sí. No, cabe, ya sé, pero te quiero decir, el salón cabe, pero no en el escenario. No. Ahora... Pero hay una mesa ejecutiva. Lo decimos riéndonos, pero la verdad que hace mucha falta que en serio... Funcione. Claro, que en serio trabaje y funcione para habilitar un poco la base, ¿no? Exactamente, coincido completamente y porque además hay que diseñar o rediseñar la propuesta de proyecto nacional que ordene el accionar del peronismo en todo el país. ¿Existe todavía policía del trabajo en el ministerio? Sí. ¿Y la usaste? Sí, claro. ¿Y? Y era importante porque si no ejerces, digamos, el control del trabajo informal, la verdad que en la práctica estás dejando sin efecto los derechos. ¿Cuáles eran alarmantes? Y sobre todo en las microempresas había el 75% del trabajo en microempresas informal. Decime, ¿cómo se hace para entender que sin el trabajador, y por supuesto, y sin el trabajo en sí, y sin la empresa, el empresario que pone el trabajo, no hay economía que funcione? Porque yo nunca vi algo como lo que vi en Milei, de un presidente que se ponga satisfecho cuando echaba gente. Por lo general los presidentes se ponen contentos cuando dan trabajo. Él era feliz y decía, echamos tantos hoy, echamos mañana tanto. ¿Cómo se puede vivir pensando que la reestructuración es que la gente no trabaje? Mirá, creo que hay un componente muy perverso en eso, efectivamente, muy perverso. Pero lamentablemente la crisis ha llevado a que mucha gente crea que efectivamente los trabajadores del Estado eran ñoquis, eran cargos de carácter político, becas de carácter político, y él se apoya en ese prejuicio para decir que no está recortando trabajo, sino recortando a la casta, lo cual no es cierto. Ha echado gente, mucha gente, con muchos años de trabajo en acciones que son de carácter imprescindible y que tal vez no se evalúen adecuadamente en el corto plazo, pero que están afectando estratégicamente la capacidad de decisión nacional. Kelly Olmos, una militante porteña del peronismo que ha sido ministra de Trabajo. Y para cerrar esto, la pregunta es casi obligada. ¿Cómo ves el futuro inmediato del peronismo? Ya no te pregunto por la ciudad, sino te pregunto por el país. Y si le ves que en la del medio tiempo puede haber novedades favorables para cambiar esta realidad liberal que tanto daño hace. Bueno, yo creo que sí, veo al peronismo muy movilizado en todo el país. Las bases del peronismo tienen muchas ganas de trabajar, de militar. Era muy importante resolver el problema de acefalía del partido. No es fácil porque somos el partido más grande de América Latina con 3.200.000 afiliados. Ya lo resolvimos, ahora hay que tender puentes con los que no quedaron integrados
y reconstruir toda la unidad que sea posible, porque el año que viene la elección va a ser muy polarizada entre Milei y nosotros, porque está demostrado que nosotros somos la verdadera oposición. Yo diría entre nosotros y a lo mejor algunos de la Libertad Avanza. Ya Milei me parece que no va a hacer nada, Bueno, porque por mí es de medio tiempo. Sí, pero... ¿No? Y yo creo que es quien personifica el proyecto que está gobernando. O sea, ¿vos lo ves a Milei como la estampilla del liberalismo o lo ves a Milei como un cachivache que está ahí haciendo lo que puede? No, yo creo que él ejerce su liderazgo. Por supuesto que ese liderazgo no tendría entidad si no tuviera un sistema de poder que se beneficia muchísimo con sus políticas. Y por último, ¿te gusta ser peronista? Sí, me gusta mucho. Yo soy peronista, es Chau. mi forma de vida. Chao, señora. Gracias. De Rensis ayer.